Hello, ¿cómo estamos hoy? Hoy tenemos un episodio muy especial. Bienvenidos todos a una inmunoaventura nueva. Estoy con Gina. Gina es nutricionista pediátrica y tenemos un montón de cosas que hablar. Es más, antes de grabar empezamos a hablar y ahí nos dimos cuenta de que espérate, vamos a seguir ahora que enciendan la cámara. Gina, Sí, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Muchísimas Ah, gracias, Laura, por la invitación. ok. Y sí, definitivamente tenemos muchísimos temas interesantes para compartirles hoy. Sí, y uno de los temas que más creo que nos ocurre es el tema de las alergias o las intolerancias alimentarias, ¿no? Ujú. Y me imagino que te llegan muchos pacientes, muchos papás preocupados porque el niño tiene alguna sintomatología que ellos piensan que es alergia y entonces a veces hacen restricciones alimentarias que hacen daño en la nutrición del niño Claro, y genera ansiedad y entonces se hacen algunas que otras pruebas por ahí, ¿verdad? sí, eso A mí es me llegan parte bastante, sí, pero yo creo que a ti te llegan más. sí, eso es Ajá, parte más esos pacientes. del diario porque realmente nosotros en una semana yo te puedo decir 3 a 5 pacientitos pueden llegar con esta historia de algún problema gastrointestinal o algún Como qué síntomas problema. general, qué es lo más común que te llegan así, qué Ajá, síntomas te dicen o puede cómo ser es. diarrea Ujú. posteriormente a la ingesta de algún alimento, incluso estreñimiento, a veces los dolores de cabeza, problemas en la piel, el lagrimeo. Entonces, allí obviamente si han venido con algún tema más de ansiedad por parte de los padres y han realizado alguna prueba anterior, entonces nos llegan con algunos paneles, Mm. eh, con una seguridad de que es una alergia y cuando vamos a revisar que, ojo, nosotros obviamente si los padres traen algo tenemos que revisarlo para poder explicarles en ese contexto si realmente es una alergia o es una intolerancia y en muchas ocasiones ya vienen con meses de haber retirado ese alimento o años incluso de haber retirado ese alimento y la sintomatología continúa. Entonces, al momento de reintroducir esos alimentos, nos enfrentamos entonces a dificultades alimentarias, que a veces el niño ya no quiere recibir ese mismo alimento. Mm. Entonces, sí, pues hay un poco de desconocimiento, por más que se habla, como lo Mm. comentamos, por más que se habla de la diferencia entre perdón, vale la redundancia, los diferentes tipos de pruebas, existe como ese desconocimiento todavía cuál es la diferencia Ujú. en los patrones de alergia de los niños y Ujú. las intolerancias, pues. Claro, y el tema también es que hay tanta disponibilidad en el mercado para los padres Ujú, acceder a cualquier prueba correcto, y a las promociones o la propaganda exacto. y se van con ay, vamos a hacerle este panel que tiene, no sé, 500 alimentos y Sí, entonces se encuentran con unos resultados muchas veces con un montón de alimentos que salen alterados en el examen que realmente interpretarlo no necesariamente significa que este alimento está causándole síntomas al niño. es Hay correcto. diferentes tipos de pruebas que en el mercado que realmente al final de cuentas la única prueba que es de alergia por lo menos es la IgE, Ujú, ya correcto. sea en sangre o en la piel. Ujú, Y así preferiblemente es, es la que es en la piel, ¿no? Y los síntomas de correcto. alergia, pues como yo esto lo he comentado varias veces, que igual no está de más reforzarlo, que los Ujú, síntomas de alergia involucran sintomatología en la piel, correcto. puede haber síntomas respiratorios, puede haber síntomas intestinales, pero siempre asociados a algo en la piel, algunas ronchas en la piel. Es raro que una alergia alimentaria se asocie solamente a síntomas intestinales. Es correcto. Entonces ahí es donde viene la diferencia que es muy importante. A veces hay niños que de repente puede que solamente tengan síntomas intestinales, pero inicialmente el brote siempre está. O sea, digamos un Así niño que es es. alérgico a la leche, la primera vez que le causó la alergia a la leche, llega a tener brotes y una diarreíta. Después la segunda vez vuelve y tiene brote. Ya después de varias exposiciones, puede que el cuerpo ya no desarrolle el brote, pero es bien raro. Ujú, ujú. Entonces, por eso que mejor nos enfocamos en que si es solamente síntomas intestinales, pensar en más bien en una intolerancia. Ujú, exacto, y Ajá. esa es la parte que obviamente nos toca siempre tener que estar reforzando a los papás y también al mismo sistema de salud, porque
nos encontramos lastimosamente, y bueno, siempre tenemos que decirlo, colaboradores de salud, independientemente de las ramas, que insisten a veces en ese error, y obviamente los padres creen en lo que le dice su persona de confianza o su profesional de confianza de salud, y entonces vamos, como quien dice, echando para atrás en todo eso. Y bueno, somos seres humanos, ¿no? Se pueden haberse equivocado estos profesionales de la salud que hacen eso, pero es bueno que se vayan aprendiendo y vayan como cambiando el rumbo de hacer otras cosas. Sí, en beneficio de eso y de evitar pues las deficiencias de diferentes nutrientes que se pueden presentar, obviamente, al momento de restringir todos esos alimentos pensando que es una alergia, que sí tenemos alergias reales, claro. O sea, sí las tenemos. Y obviamente ahí nos toca educar a los papás. Ya los niños, si son más grandecitos, les hacemos letreritos, cartelitos que ellos pueden llevar en la mochila, poner en la casa, y es más fácil para ellos ir identificando los alimentos que son los que le causan las diferentes sintomatologías de las alergias. De alergia, exacto. Pero y una pregunta, cuando tú tienes un niño con que la mamá sospecha que tiene una intolerancia, ya fuera de las pruebas, sino digamos un paciente que a veces llegan las mamás diciendo, yo pienso que el niño no le pasa esto cuando come esto. Eso, ¿cómo lo manejarías tú de repente? Ajá. Lo primero que hacemos, y vienen de cero, sin ningún tipo de pruebas ni nada, es hacer como un checklist en esa parte de sintomatología, si es en la parte, por ejemplo, de la piel, brotes respiratorios, todo eso, en la parte gastrointestinal, o sea, todo lo que es digestivo, extradigestivo, y entonces allí vamos viendo que eso versus la lista de los alimentos que consume y anotando las reacciones posteriores a esos alimentos. Toma un poco de tiempo, obviamente, y después de eso, entonces referir con la persona pues, de alergología para evaluar si hay otro tipo de prueba que se puedan hacer para descartar específicamente lo que es. A veces nos han llegado con pruebas de IgE altísimas, pero solo es la IgE. Ah, bueno, ese es otro tema también, que cuando es solamente la IgE, pues es algo muy inespecífico, ¿no? Sí, entonces... Hasta los parásitos pueden elevar la IgE. Correcto. Y no necesariamente tiene que ser alergia. Y en pediatría es tan común los parásitos. Y por más que tú le haces un examen de heces al niño, no vas a encontrar el parásito. Tienes que, desparasitarlo y hacerle o ir más allá con un coprocultivo, hacer como algo ya más específico, pedir al laboratorio, estamos buscando parásitos, hongos, levaduras, o sea, etcétera, como para que nos apoyen en esa parte. Claro. Que eso también se hace en comunicación pues con laboratorios para ir más allá de lo aparente. Que eso también es importante, ¿no? Exacto. No, y es clave la historia clínica. Yo siempre refuerzo eso de preguntar bien con detalles qué hizo el niño, qué estaba haciendo el niño, qué comió, a qué hora lo comió, cuánto tiempo pasó después del alimento. Si estaba haciendo ejercicio, si estaba corriendo, si estaba cualquier cosa, si estaba enfermo, porque a veces si un niño está resfriado o tiene una gastroenteritis o alguna otra sintomatología, puede que el cuerpo reaccione diferente a ciertos alimentos. Entonces, y reacciones tardías también. Sí. Porque obviamente hay un tiempo, ¿no? 1 o 2 horas, pero también hay esas reacciones tardías que pueden darse. Entonces, obviamente todo eso hay que evaluarlo. Sí, yo creo que a lo mejor es que el papá siempre tenga un equipo de médicos y de profesionales de la salud, de nutrición, como para apoyarse y que sean de confianza. Sí, eso es lo que siempre apostamos, y cuando hablamos de esa parte de bioabordaje, o sea, se trata de eso, de que sea como ese equipo multidisciplinario que sabemos en gran medida que a veces es costoso, pero más costoso es entonces después buscar la corrección a algo que viene perpetuándose, haciéndose mal por muchos años. Entonces después es peor. Claro. Así es que es mejor como iniciar en eso. Ahí, por ejemplo, que eso también nos han tocado casos así,
que ¿Cómo? son alergias, por ejemplo, solo a ácaros o solo a abedul, qué sé yo, que uno puede catalogar como alergias ambientales. Ujú, claro. Pero como hay proteínas de por medio, Ajá. también hay reacciones cruzadas, Ajá, que es la sí. alergia por reacciones cruzadas. Claro, Entonces, claro. claro, ahí viene la alergia a ciertas frutas y ciertos vegetales que es imposible, entre comillas, que un niño o alguien pueda desarrollar una alergia a frutas y vegetales. Pero sí, porque Es raro, pero sí, sí ajá. se da. Y Sí. yo tengo como 2, 3 Ujú. pacientitos con alergias cruzadas Ok. con ese tipo de proteínas, porque son proteínas similares, Ajá. compartidas, a pesar de que sea frutas, vegetales o carbohidratos, tienen un tipo de proteína. Que es similar a la de alguna Exacto. árbol Por y eso, ejemplo, sí. las Ese es el alergias, síndrome de alergia oral, polen, LPT del también, polen, ajá. ajá. Y cuando hay Ajá. alergias, por ejemplo, a las cucarachas, siempre hay una alergia por nueces o por maní. Ajá, Y también. no te sale, Ajá. pero es la que viene por cruzados, pues las proteínas Porque es una cruzadas. proteína similar, exacto. Y no es la Correcto. misma proteína que causa la alergia más común en ese Así. alimento, Ajá, sino es exacto. Es una diferente. proteína distinta. Y Ujú. a veces pasa que estos pacientes pueden tolerar el alimento o la fruta o el vegetal solo cuando está cocido. Así es. Digamos que si lo pones al horno, si Ujú. hace, digamos, eso pasa por ejemplo con el kiwi, la manzana, el Así melón, es. El que de tomate y el pepino casi. tomate, Ujú. pepinos, el apio, hay un montón, hay una lista Ujú. bastante amplia. Y en Sí, esa, si el niño se come esos alimentos en el horno o cocidos, no pasa nada. así es. Y entonces Sí. se quedan como que, ¿y por qué pasa esto? Bueno, es que la proteína como que pierde, como que se desbarata, por así Ajá, decirlo. exacto. Por decirlo de una Ajá, manera es un poco súper, más es una, comprensible. ajá, exacto. Pero no es común, pero sí sucede muchísimo. Sí, es una Sucede alergia bien muchísimo. interesante. Sí, Ajá. muy interesante. Y Sí. a veces nos toca como en el plancito ponerles un cuadro porque todo eso es como complejo, porque como que tú tienes una alergia y el melocotón, que no tiene nada que ver con el arroz, comparten una proteína similar, pero bueno, pasa. Y esa parte hay que explicarla bien a los papás porque sí es algo que se da. Una de las más comunes también en estos casos es el camarón y los ácaros. Ajá, Exacto, y la así es. cucaracha. Tienen una Ujú. proteína de tropomicina Similar también que, ajá, muchos pacientes alérgicos a los ácaros también son alérgicos a los a los camarones. Y aquí en camarones. Panamá es bien común, como hay tanta humedad y tantos ácaros, Ujú, ujú. y tenemos Y mariscos. Uf, por lo ambiental, exacto. sí, es súper Sí. interesante esto. Y De sí. igual manera como el caso de no retrasar, que eso es algo que siempre le decimos también las mamás cuando están embarazadas, cuando dan a luz, cuando Ujú. empezamos la alimentación complementaria, el no retrasar la introducción de los alimentos potencialmente alergenos, porque antes era como no usar huevo, no usar maní, no usar leche, o sea, maní me refiero a las proteínas que son más alergenas, pues, iniciando la alimentación, sino que había que esperar un año. Y no, Ajá. realmente ahora, pues, desde hace un par de años, todas esas actualizaciones y los consensos, pues, han demostrado esa parte de que no se debe retrasar la introducción de esos alimentos potencialmente alérgenos porque no hay una diferencia entre que se causa una alergia o producen más alergias o que después la va a desarrollar. Así es que evidencia de esa parte no hay. Así es que siempre se recomiendan igual ir a la par con la alimentación complementaria. Sí, me ha tocado bastantes pacientes así que los padres tienen miedo de darle algún alimento o El se van con la idea, y a pescado. veces se van con la idea de que como la mamá o el papá o la abuela Los es abuelos. alérgica, es alérgico a tal cosa, entonces en la casa, bueno, a veces en la casa no comen nadie, come de X alimento y ok, está bien, pero el niño puede comerlo, no Ujú, necesariamente así porque es. no es hereditario, no tiene que ser hereditario. Entonces en esos casos sí hay que educar al paciente. Sí, y bastante. cuando es el área pediátrica, pues nos toca con los padres, con los cuidadores, con los abuelos, Ujú. con todos los que están alrededor, porque cuando son padres primerizos, pues también a veces Sí. tienen muchos miedos y bueno, el apoyo es como el círculo allí cercano, familiar y la parte de las costumbres, de lo cultural, es muy arraigado. Entonces, Ujú. claro, es ese temor de introducir esos alimentos y pues retrasarlos no hace una diferencia, pero sí hace diferencia
en la parte de las dificultades alimentarias, porque ya después del año empezar a introducir lo que no lograste introducir desde los 6 meses o 5 meses que se inició la alimentación, pues va siendo un poquito más complejo. Exacto, que el niño tolere o que el niño acepte Sobre llega a todo tener eso. como algún tipo de rechazo, ¿verdad? De aversión, no sé. Más que todo, sí, más que todo es el rechazo por las texturas, por los olores, porque sabemos, por ejemplo, que el huevo, las texturas varían dependiendo de cómo lo cocinemos, pero el olor es muy particular. Entonces, si no lo estamos introduciendo desde la edad temprana, obviamente al año, ya entonces todo eso va marcando una diferencia en la aceptación, todo lo que es sensorial, el olor, las texturas, el sabor, todo va cambiando, sí. Y sí genera rechazo. Y entonces viene la parte de que si es selectivo o no selectivo, entonces hay que ver cómo se inició. Y cómo también puedes llegar a tener también de repente, no sé si te llegas a tener pacientes que de repente han tenido pérdida de crecimiento o problemas en el crecimiento, no pérdida, más bien problemas en el crecimiento o falla para el crecimiento por estas restricciones alimentarias. Sí, también. Sobre todo estos que hacen estas pruebas también hacen estas restricciones. ¿Cómo los manejas? Las deficiencias, pues, nutricionales, obviamente allí tenemos que ir viendo como en las pruebas de hemoglobina, vitamina D sobre todo, son una de las principales que salen bajas, ferritina, B12, todo eso, y obviamente ahí tenemos que ir empezando. Sobre todo entonces, en las alergias a la leche, la vitamina D, el calcio es una de las cosas que hay que reponer de otra manera, buscar. Por eso por lo menos a mí me gusta siempre referir al paciente alérgico a alimentos, a nutrición, para que me apoye con esa parte de suplementar esos nutrientes, ¿no? Yo tengo el conocimiento, pero así como superficial, aparte que la consulta, no sé, tiene tantas cosas que abarcar, ¿no? No, y en pediatría uno tiene que atender al niño, al mamá, al papá, la abuela, y un día viene con la mamá, el otro día apoyan. Exacto, todos apoyan, y un día en la consulta viene con la mamá, otro día viene con el papá, y el papá tiene otra información, la abuela tiene otra cosa, dice otra cosa. Es lindo, la verdad. Sí, es bonito y poder, o sea, ver que uno hace la diferencia desde que van pequeños para evitar entonces complicaciones en la adolescencia, que viene con muchísimos cambios más, todos esos cambios hormonales, cambios en la alimentación, en salir con los amigos, todo eso, y entonces a la edad adulta, ¿no? Entonces, hacer la diferencia desde que están más pequeños es lo que como quien dice, la parte más bonita, y darle también a los papás obviamente las herramientas para poder hacer todos estos cambios, porque cuando tienes un niño con una alergia realmente, que sí existe de base una alergia, cambia toda la dinámica en la familia, porque cuando son alergias, por ejemplo, con algún componente respiratorio, sabemos que hay una diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, en la casa todo tiene que cambiar, porque toda esa contaminación incluso se puede dar con los cubiertos, con donde preparan los alimentos. Entonces, allí cambia todo el componente de familia. O sea, ya el niño no lo puede comer, pero o no se prepara en la casa, o él va a tener que tener todo aparte. A veces hay pacientes que incluso hasta oliendo el alimento ya empiezan con la tos. Empiezan con los síntomas respiratorios. Exacto, rinitis, lagrimeo, y eso altera mucho la calidad de vida del niño a la hora de estar en estos lugares. Van a un restaurante también de estos de buffet. Yo siempre les hago hincapié en tener mucho cuidado en los buffets, porque la gente pues contamina mucho más fácilmente las cosas. Y aquí en Panamá no hay una cultura muy, muy, muy arraigada con el tema de los alergenos en los restaurantes como en otros países, que siempre te hacen un label de que aquí hay alergeno de esto, de esto, de esto. Siempre te preguntan si eres alérgico. Acá en ningún restaurante me han preguntado si soy alérgica a algo. No, y sobre todo eso que dices de los buffets, pues la etiqueta de lo que contienen o de los ingredientes es algo que no se ve. O sea, es la preparación, pero entonces viene la persona y se sirve esta ensalada que era de vegetales y pone la misma tenaza donde hay otra que tiene camarones o cualquier cosa. Sí,
Yo tengo también una niña que tiene una alergia por el pollo, y con eso del pollo también hay que tener cuidado con los huevos, por ejemplo, y eso es, o sea, no poder ni comer en ningún lado porque sí tiene una sintomatología súper marcada con eso, y es algo que es normal. O sea, es lo que come todo el mundo. Entonces, cambia todo la dinámica de la familia. Es una de las más difíciles, las alergias al huevo y a la leche. La leche. Porque está en muchas cosas, en muchos alimentos. Y en las etiquetas no... Bueno, las etiquetas digo, lo comercial, sí a veces declara, ¿no? El contenido de leche. Pero te refieres en un restaurante, a veces restaurante no te dice si tiene algo de eso. Exacto. Y así tienes razón. Y otra cosa, acabas de decir algo de, ahorita mencionaste lo de los adolescentes. Los adolescentes también es una tarea más, pues que requiere también de más compromiso de parte de nosotros como profesionales de la salud. Sí. Cuando son alérgicos, me ha tocado muchos pacientes que pues entran en esta etapa de que se ponen rebeldes o que se salen con amigos y es alérgico a la leche, y los amiguitos salen y comen helado y yo voy a comer helado porque no me importa porque yo no soy alérgico, y entonces allá viene la cosa. Sí. Esa asesoría. Esa parte es lo que mencionábamos antes, lo social, ¿no? O sea, en los adolescentes, desde preadolescentes. Ya tú ves los chicos en el mall, saliendo con amigos, compartiendo. Entonces, sí, en esos casos hay algunos lugares que como que han adaptado eso comercialmente y tienen una oferta como de reemplazos, pues, como los que son solamente de frutas, que no contienen lácteos, o tienen un reemplazo del lácteo por alguna bebida vegetal. Entonces ya ahí como que pueden compartir de repente con sus amigos ese helado, no helado. Ajá, básicamente. Sorbeto, creo que le llaman. Como los sorbetos, exacto. Esa es buena. Y ya es como una alternativa, ¿no? Para esa parte de salir. Pero sí, es complejo. Es complejo. Sí. Y los adolescentes, pues, es un grupo también que queda como un poquito fuera siempre de los rangos. Ni son niños, ni son adultos. Entonces, están allí como fuera del rango de atención, pero bueno, siempre se trabaja. Claro. Y hacer la transición, este es otro tema también, de cuando dejas de atenderlos como adolescentes y referirlos a uno como adulto. Bueno, yo a nivel institucional no puedo seguir viéndolos cuando son adultos, pero a nivel privado sí puedo. Pero pues lastimosamente a nivel institucional es importante también, ¿no? Sí. Entonces referirlos. Sí, hay como una brecha. Hay una... Sí. Sí, hay otros países que sí tienen programas de transición tanto de la parte pediátrica, adolescentes y adolescentes para adultos. Y bueno, esas son cosas que uno pudiera como imitar, ¿no? Sí. Ajá. Hay muchas para cosas que no quede esa brecha. No, ni tanto. A nivel de afuera también hay brechas, pero tienen unos esquemas un poquito más... más amigables. Más amigables, ajá. Sí. ¿Cómo te va con esa transición de adolescente a adulto? Bueno, nosotros pues vemos todavía solamente de niños hasta adolescentes. Tenemos una parte que está viendo adultos, pero todavía no estamos como completos en esa parte de adultos, solo estamos hasta adolescentes en la parte privada, porque yo no veo institucional. Pero sí, a nivel privado, pues en la clínica vemos hasta adolescentes y algunos adultos sí con temas diferentes, pues como embarazadas, personas con trastornos de alergias gastrointestinales, histaminosis, cosas así. También los vemos. Y bueno, como felicidades adultos. Por la clínica de nuevo. Gracias. Sí. Gina acaba de abrir, pues no sé, iniciar un proyecto con una neuróloga y una terapeuta ocupacional, ¿no? Y tenemos, es algo que veníamos pues trabajando desde hace mucho tiempo para poder hacer pues la apertura como tal. El lugar donde estábamos era bastante pequeño, más reducido, entonces sí necesitábamos como más espacio para las terapias. Parte de la evolución, de evolucionar, de crecer.
las terapias las hacemos terapia ocupacional sensorial, pero también hacemos las terapias alimentarias que tienen otro tipo de intervenciones, pues los niños con esas dificultades pues lo ve fonoaudiología, psicología y tenemos que a veces estar como que todas juntas en el mismo espacio, haciendo la observación, el análisis del niño para saber qué más se puede hacer para trabajar los problemas de alimentación. Entonces, somos un equipo de más de 10 profesionales entre psicología, fonoaudiología, gastroenterología, neurología pediátrica, terapia ocupacional y bueno, ahí estamos creciendo con ese objetivo, ¿no? De que ese abordaje sea muy individual y poder ver los avances en los niños, pues con ese esquema de atención como integral. Wow, sí, esa visión me encanta porque es así como debe ser, ¿no? Sí. Tener el equipo de trabajo de todo y que todos se apoyen y se refieren los pacientes ahí mismo. Exacto. Entre ustedes, entre para todo el poder, equipo. Ajá. Y de esa manera es como decimos, o sea, es una visión 360. O sea, ahí puedes observar todo y si no hay resultado en algo, podemos conversar con el médico que está a cargo o con la terapia a cargo, psicología, y si la psicóloga observa algo, entonces va a terapia conductual con la otra psicóloga. O sea, es parte de lo ideal. Sí, y la alimentación es súper importante para lo que estábamos hablando del eje intestino-cerebro. Totalmente, sí. Y el sistema inmunológico también está ahí involucrado en el intestino, es lo más importante. Sí. Entonces... En esa parte de neurodesarrollo, sí, nosotros tengo casi, más de 18 años trabajando esa parte. Y con los años he podido ver una evolución grandísima porque antes hablar como de microbiota intestinal era algo muy lejano y era como, ¿qué es eso? Entonces, bueno, muchos años obviamente se ha venido estudiando cada vez más y hay más evidencia de cómo uno puede trabajar con la alimentación, cómo modulas esa producción de neurotransmisores a nivel del intestino, cómo se estimula esa producción también a nivel del cerebro. O sea, es un área específica, pero muy bonita, porque neurología trabaja desde un enfoque y se comparte, obviamente, la parte de alimentación. Y a diferencia de lo que las personas creen, o sea, porque siempre se han basado como que cuando hay autismo o hay TDAH, la alimentación es 0 trigo, 0 gluten, 0 caseína, 0 lácteos, y realmente no es así. O sea, nosotros tenemos que ver y analizar mucho a ese niño de manera individual para poder saber qué es lo que está ocurriendo y saber entonces qué es lo que hay que retirar. A veces retiramos por un tiempo los azúcares. Lo que sí definitivamente tenemos que retirar son azúcares, colorantes, en conservantes. Todos los pacientes. Exacto. De resto es individualizado. Es individualizado, porque sí está comprobadísimo que los colorantes tienen un efecto ya neuroinflamatorio, también a nivel de intestinal, y los conservantes también tienen muchos componentes, ¿no? Y ya de ahí entonces individualizamos todo lo demás. Claro, porque hay es que alimentos... la medicina no es como una receta de cocina que mucha gente piensa como que, bueno, tienes esto y es esto. No, que ojalá fuera así. Sí, sería fuera fácil. súper Pero fácil. no, ojalá no, porque es más entretenido cuando uno tiene que como que exacto, los buscarle desafíos. Los desafíos a mí me individuales. encantan los desafíos. Sí, Ajá. porque cada persona es un mundo. O sea, y todo es diferente. Aunque tengas una persona o un niño con un mismo diagnóstico, el desarrollo es totalmente diferente. Pasa que muchos papás a veces dicen, bueno, el niño tiene esto y la hija de mi amiga, el hijo de mi amiga tiene la misma cosa, así que yo voy a hacer lo mismo que mi amiga está haciendo con su niño. ¿Qué va? No, es esto, no funciona, no funciona. Ajá. Y allí nos encontramos entonces con la otra parte que son los suplementos. O sea, okay. porque sí, háblame de suplementos.
la amiga o la vecina o los del grupo de WhatsApp recomendaron no, la nutrióloga le mandó En y TikTok este le salió, amigo. en TikTok el algoritmo le mandó una cosa de una receta de algo Exacto. para el TDAH. Entonces, a veces te llegan con 5 o 6 suplementos tomando a la vez y no, es que esto no sirve, esto no funciona. Y es que no, o sea, tú tienes un niño que hay que ver qué le está causando toda esa inflamación intestinal, qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, si hay una inflamación de por medio, ningún suplemento va a funcionar. Hay que primero ir, como quien dice, desinflamando, desintoxicando, para ir después viendo con qué herramientas trabajamos. Y los suplementos también nosotros lo hacemos dependiendo de los laboratorios. Porque Claro, no es puedes solamente mandarle... darle suplementos por dar a lo Claro loco. que no, claro que no. Mm. No se debe. Los únicos que nosotros trabajamos así como inicialmente y después entonces vamos viendo pruebas es el omega 3, el DHA y algún tipo de probiótico dependiendo del paciente. Y es por una dosis específica, por un tiempo específico y después eso se va rotando. No es algo que se usa para todos por igual, pues. Y ya de ahí se individualizan los demás, dependiendo de los laboratorios. Mira que esto de los suplementos me hizo recordar un caso de una paciente que no tiene que ver con alergia. Este es un paciente de inmunología, una niña que tiene una inmunodeficiencia. Y le mandamos un medicamento que la mamá tenía que ir a retirar en un lugar. Y pues la mamá no fue, los papás no fueron, nunca retiraron el medicamento. La niña no, pasó como un mes y tuvo una recaída. Y la mamá le estaba dando suplementos y ella decía que eso era lo que le iba a curar la enfermedad. Es un trastorno genético, es algo que viene ya desde el nivel genético. O sea, ya tiene el diagnóstico genético definitivo. Para eso hay un tratamiento. Claro. Y la decisión que tomaron los papás fue esa. A mí me sorprendió tanto. Y al final me di cuenta de que también algo faltó en mí, en darle algo más de como de esa confianza o de explicarles mejor. Tú sabes, porque a veces pues ellos no entienden y es difícil para mí explicar una enfermedad de estas, ¿no? Sí, ¿sabes? ya Pues cuando son es genético. enfermedades genéticas. Claro. Entonces, bueno, me tocó dar nuevamente la explicación bien y creo que quedaron bien y bueno, ya tienen el medicamento en casa y todo, ¿no? Pero me sorprendió tanto que como la comunicación que es muy importante explicar esas cosas. Y si bien necesita el medicamento, tal vez y posiblemente no es que el suplemento no pueda venir a ayudar en algo, pero no necesariamente cambiarlo porque ya no va a cambiar esa genética. Exacto. Sino alguna deficiencia, yo no le dije en ningún momento componente. que yo no dije que los suplementos estaban mal, no, para mí están bien, no le van a hacer daño, definitivamente. Esa parte no la toqué, pero que no le diera el medicamento sí. Pero imagínate que sí, a veces hay deficiencias de algunas enzimas o bloqueos en algunos ciclos de metabolismo en el cual si dan unas dosis, por ejemplo, en lo que es autismo, TDAH, a nivel global son muy dados a utilizar, por ejemplo, suplementos de B12, ácido fólico, vitamina B6, y a veces sí existen bloqueos enzimáticos o deficiencias genéticas y no se pueden metabolizar en sí todos esos suplementos. Entonces allí tenemos que ver es la forma del ácido fólico, por ejemplo, si el niño puede tolerar un ácido folínico que es diferente o una metilcobalamina en vez de cianocobalamina. Todas esas cosas son importantes al momento de esa suplementación. Antes de que iniciar una suplementación con vitaminas o estas cosas, que el paciente, el niño, tenga una evaluación por un especialista o un nutricionista. Correcto. Así es. Bueno, Gina, un placer conversar contigo. Me encantó este episodio. Espero que nos podamos ver en otro episodio en un futuro. Y a todos, muchas gracias por escucarnos y vernos. Bye bye. Que tengan buen día.